Gracias le damos al Eterno. Gracias le doy por el privilegio que me den esta noche. Amén. Vamos a la palabra. Que no se apague el gozo. Amén. Que no se apague el gozo. Dijo el apóstol Pablo que no dejemos apagar el fuego. Porque si el fuego se apaga, si la presencia de Dios no está, no somos nada. Amén. Vamos a la palabra. Dios bendiga a cada uno de los que estamos aquí. Dios bendiga por los que están por vía internet. Amén. Me acompaña por favor en 2 de Samuel, capítulo 1, versículos 6 al 10. Amén. Cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén. Bendito sea Dios. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos atrás? Segunda de Samuel, capítulo 1, versículos 6 al 10. Gloria a Dios, ¿lo tenemos? La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre la lanza y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo le dije: heme aquí. Y aquí preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las ha traído acá a mi Señor. Puede sentarse. Amén. Puede sentarse, pero que no se apague ese gozo. Hay que escuchar palabra en esta preciosa hora. Vemos que alabar es bueno, todo es bueno, pero la palabra es tan importante en nuestras vidas. Porque si la palabra no está en mí y no está en usted, no hay crecimiento. Si la palabra del Señor no está en mí y no está en usted, no hay discernimiento espiritual, porque el discernimiento es la palabra. Amén. Vamos a insertar bajo el tema que el Señor me daba: identificando el espíritu de Amalek. Identificando el espíritu de Amalek. Vemos que cuando Dios, Jehová de los ejércitos, sacó al pueblo de Israel, donde dice en primera de Samuel, donde dice, allá en Éxodo, que dice que Dios sacó cuando venía el pueblo de Israel subiendo de Egipto, se le opuso a Amalek. Entonces Dios dio una orden que destruyera a Amalek cuando el rey fue puesto por el hombre, porque vemos que Saúl fue puesto por el hombre y no por Dios. Pero vemos que en el transcurso del tiempo él desobedeció la palabra del Señor y no hizo caso a lo que el profeta le dijo que hiciera. Entonces vemos que aquí, donde la palabra nos relata, como dice, identificando al espíritu de Amalek, que ahora está viviendo en medio de un pueblo que no quiere obedecer la palabra del Señor. No todos, porque hay un remanente que sí está obedeciendo la palabra, pero hay un remanente que está en la influencia por el espíritu de Amalek. Entonces la palabra nos dice, donde vemos que ya sabemos todo el relato
de lo que relata del reinado de Saúl. Vemos que él desobedeció la palabra, no hizo lo que Dios le dijo, que era todo aquel pueblo, que eran los hombres, las mujeres, los niños que aún estaban de pecho, las vacas, todo animal. Mas él hizo caso omiso a la palabra del Señor y escogió lo mejor y trajo vivo al rey Agag. Ahí y vino revelación por medio del profeta de parte del Señor que Saúl había desobedecido la palabra. Entonces no lo exterminó. Vemos que los espíritus inmundos vienen de generación en generación. Cuando uno hace caso omiso a la palabra, dice: tomaré esta nueva generación. Y vemos que toda la casa de Saúl fue muerta a causa de la rebeldía, a causa de la desobediencia, el cual hizo caso omiso a lo que la palabra le dijo que hiciera, mas no lo hizo. Entonces vemos, amada iglesia, que a pesar de cada situación, a pesar de mi decisión que yo tome hoy, va a traer consecuencias y va a traer la secuencia. Y vemos que esas consecuencias, esas secuelas venían arrastrando a la familia de Saúl. Y vemos que Dios había decretado un juicio para la casa de Saúl, mas cuando él estuvo reinando como 40 años, dice la palabra, pero ya estaba destituido de la gloria de Jehová. Pero vemos aquí donde dice la palabra que dice un amalecita, no tenía identificación. ¿Qué le quiero decir con eso? Hay cristianos que no tienen edificación, hay cristianos que no se identifican con el reino de los cielos, sino que son identificados por el poder de las tinieblas a causa de la desobediencia, a causa de lo que ellos han sembrado, porque la palabra del Señor dice que el que siembra para la carne sembrará corrupción. Y eso fue lo que hizo Saúl en su reinado, sembró para los deseos de la carne, y por eso vino destrucción a toda su familia, a toda generación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse en mí y tiene que cumplirse en usted. Entonces vemos donde el Señor le dijo en primera de Samuel 15:2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Él se opuso. Ese espíritu siempre se está oponiendo a nuestro crecimiento espiritual. Vemos que por la desobediencia del hombre. Y dice, mire, en primera de Samuel 15:3 dice, donde Dios le ordena al profeta Samuel, dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. No te apiades de él. Y sigue diciendo la palabra: no te apiades y mata a hombres, a mujeres, niños y aún los de pecho, vacas y ovejas y camellos y asnos. Fue una orden que Dios le dio, mas no lo hizo. A lo lapso del tiempo, sabemos todo el relato, los que son lectores de la palabra, lo que le venía sucediendo a Saúl. Vino y le atormentaba un espíritu de parte de ¿quién? De Jehová. Vino, cantamos la alabanza, que los demonios huían cuando el rey David le cantaba porque lo atormentaba. Pero ese demonio que lo atormentaba era de parte de Dios. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra para que vayamos entendiendo. Mira, en el 1 dice, estoy en segunda de Samuel. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. David venía de una guerra y dice que un varón, dice en el 2, al tercer día sucedió que vino
uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. ¿De quién está hablando? Del joven amalecita que no tenía identificación, porque dice amalecita, pero no tenía nombre. No tenía nombre. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo la palabra. Y dice, mire que dice que hizo reverencia. Dice que con sus vestidos rotos vemos algo que actuó él con vemos que actuó para ver cómo cómo él se presentaba ante David con esa malicia, digamos, malicia, para que me puedan entender, porque no tenía identificación. Entonces la palabra del Señor sigue diciendo, y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me escapé del campamento de Israel. Me escapé del campamento de Israel porque el amalecita le traía ese que Saúl había muerto. Vemos que ahí en el relato de la palabra habla que dice que venía con ese mensaje, pero con ese mensaje no agradable, sino con un mensaje de astucia, con un mensaje que pensaba que iba a engañar a David, con ese mensaje de que pensaba que David iba a halagar, con ese mensaje de que David lo iba a poner en alto, de que David lo iba a engrandecer. Mas dice la palabra que vino David y lo mató, porque venía con mentiras, venía con engaño, venía con cobardía, venía con la mentira. Pero David era un hombre con discernimiento espiritual, mas no lo dejó que prevaleciera el espíritu de Amalek, porque el espíritu de Amalek tiene que desarraigarse de raíz para que no entre a nuestra generación. ¿Por qué? Porque ese espíritu te mata. Ese espíritu de Amalek no te va con la verdad, siempre te va con la mentira, así como lo hizo con Saúl. Por eso en este tiempo el Señor me decía, el espíritu de Amalek es el que se está oponiendo para que mi iglesia crezca, para que mi iglesia me busque. Porque ¿qué significa Amalek? Carnalidad. ¿Qué significa Amalek? Dice la palabra del Señor que cuando Moisés alzaba las manos, Amalek no prevalecía, pero cuando Moisés bajaba las manos, Amalek prevalecía. ¿Qué quiere decir? Que si tú bajas la guardia, Amalek prevalece en tu familia, Amalek prevalece en tu generación. Por eso es tiempo de hacer guarnición, de ser vallado por nuestra familia. Y sigue diciendo la palabra. David le dijo, ¿qué te ha acontecido? Te ruego me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David, aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabéis que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Ya lo leímos cuando empezamos. Amén. Entonces dice la palabra que este joven venía con su astucia, venía con sus mentiras, porque en 1 Samuel 31, ahí nos habla la muerte de Saúl por medio del suicidio, y ahí dice que el escudero también murió. También murió el escudero. Con quien andaba sus hijos murieron. ¿Qué te quiero decir con esto? El espíritu de Amalek te va a decir, no te congregues,
el espíritu de Amalek te va a decir: no ores. ¿Para qué oras? Porque déjame decirte que el amalecita siempre estuvo con Saúl, viendo su levantar, viendo su acostar, viendo lo que él hablaba, viendo con quién él tenía comunicación, hasta llevarlo a que mirara su final de muerte, porque es lo que hace el espíritu de Amalek. Mira lo que tú haces, mira con quién te relacionas, mira qué estás haciendo en la intimidad. ¿Para qué? Para ir a aprovecharse, para ir a ganar ventaja y darte la estaca final. ¿Por qué? Porque el oponente solo vino a matar, hurtar y destruir, y todo lo que él toca lo destruye, lo destruye. ¿Y qué dice ese espíritu de Amalek? ¿Qué dice ese espíritu de Amalek? Te da una pereza infernal. Ese espíritu de Amalek te dice: ¿para qué te consagras? Pero vemos que David era un hombre, un siervo de Dios. Samuel era un siervo de Dios. Las verdaderas siervas de Dios, los verdaderos siervos de Dios van a hacer caso a todo lo que dice la palabra de Dios y van a andar conforme a lo que la palabra dice. Pero los que son, hay cristianos declinados que no están pasando ante la presencia de Jehová. Cuando tú tienes una tarjeta y no tienes cómo pasar, no tienes fondos, no puedes pagar en ninguna tienda porque esa tarjeta está declinada. Hay cristianos que están declinados porque están siendo influenciados por el espíritu de Amalek. Hay cristianos que se dicen ser cristianos, pero se están abrazando con Amalek. Hay cristianos que dicen: te amo, Señor, pero están siendo declinados ante la presencia del Señor. Que sus oraciones no están siendo escuchadas porque te estás abrazando con la carnalidad. Te estás abrazando con esa pelota de carne, el cual para nada aprovecha. En Romanos 8:8 dice que el espíritu de carne no puede agradar a Dios, ni tampoco puede sujetarse. ¿Por qué? Hoy vemos hoy en día la iglesia apagada, la iglesia insípida. La iglesia le sigue hablando al Señor y dice el Señor: yo seguiré hablando, yo seguiré hablando, yo seguiré exhortando, pero un día se acabará mi misericordia, un día se apagará mi misericordia. ¿Por qué? Porque Él viene en breve, Él viene en breve. Pero el espíritu de Amalek, ¿cómo se hace de raíz? Se desarraiga. Vemos al profeta Samuel que vino y él sí tomó la decisión. Vemos al siervo David que en virtud de apoyarlo, él lo mató, porque el espíritu de Amalek se mata a través de la obediencia, a través del ayuno, a través de la consagración, a través de todos los implementos que Dios nos proporciona a través de su palabra. Cristianos sin identificación, cristianos con simiente amalecita. ¿Por qué? Porque vienen a la casa de Jehová, dicen ellos, pero sus obras los delatan. Vienen a la casa de Jehová, dice: te alabo, mi rey. Pero cuando cruzan esa puerta, vuelven a la misma carnalidad. Vuelven a la misma carnalidad de cuando Amalek los tiene. ¿Por qué? Porque están agradando las obras de la carne. Están agradando, se están alimentando de Amalek. Vemos que Saúl agarró lo más gordo. Agarró y quería venir a sacrificar a Jehová y le dijo: no, te equivocas, Saúl. Yo no te acepto tu sacrificio, porque es sacrificio de desobediencia, porque la obediencia media es desobediencia al pueblo de Dios. Le estoy hablando a un pueblo que se quiere ir, a un pueblo que quiere ser redimido. No estoy hablando con aquellos que hacen caso omiso a la palabra.
Amalecita: vengo y te entrego la corona. Pensaba que David lo iba a elogiar, sabiendo que a un verdadero siervo de Dios, a una verdadera sierva de Dios, no cualquiera la va a engañar. ¿Por qué? Porque tiene discernimiento a través de la palabra. Bendito sea el nombre de Jehová. Y vemos que no tenía nombre, no tenía dedicación. La mujer de Lot no tenía nombre, no tenía identificación, porque el siervo de Dios tiene que identificarse con el reino de los cielos. El reino de los cielos. Con eso nos identificamos, porque la palabra me identifica quién soy yo y quién es usted. ¿Por qué? Porque sus frutos la dilatan. ¿Quién es? ¿A quién estás amando más? ¿Al espíritu de Amalek o a Dios a quien estás alimentando? Santo y poderoso es Dios. Y mire cómo le sigue diciendo. El joven le daba nuevas, respondiendo: casualmente vine para los chismosos de la congregación. Pastor, casualmente yo vine, mire, aquí, acá. Donde la palabra dice que el que guarda su boca guarda su alma. Bendito Jehová. ¿Cuáles son los síntomas de Amalek? Amalek, vemos este Amalecita sin identificación, que solo vive del chisme, solo vive del paganismo. ¿Por qué? Porque vive en la carne, porque vive viendo a los demás cómo se conducen, porque no te encargas de tu vida, porque no te encargas de tu alma, porque la palabra del Señor dice que tenemos una cita cada uno de vosotros y seremos recompensados según lo que hayamos sembrado, bien en la tierra o bien en el reino de los cielos. ¿Qué sembró Saúl? Desobediencia. ¿Qué sembró Saúl? Deslealtad a la palabra. ¿Y qué le vino? Desgracia a toda su familia. ¿Por qué? Porque viene la maldición hasta la cuarta generación. Y vemos un verdadero siervo de Dios, David, que le dijo: ¿cómo puedes creer, Amalecita del diablo, que yo te voy a preferir a ti antes que mi Cristo? Porque Él fue quien me escogió de detrás de las ovejas. ¿Quién era yo? Yo estaba detrás de las ovejas y tú vienes, Amalecita, a decirme mentira. ¿Por qué? ¿Por qué aceptar a la mentira? ¿Por qué aceptar a la vieja manera de vivir? Donde la palabra del Señor dice que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero si seguimos en el paganismo, si seguimos a las cosas viejas, estamos bajo la influencia de Amalek. Y vamos para el cielo. Amalek va para el cielo, Padre. Amalek va para el cielo. Equivocados estamos. Salgamos de la equivocación. ¿Sabe por qué? Porque ya no somos inocentes. Si los queremos hacer en los tercos, depende de mí y depende de usted. Porque la palabra se nos está dando. La palabra se nos da constantemente. Pero si seguimos, vemos que a él le vino palabra, pero no se quiso humillar, sino que le pidió al profeta que le ruega a tu Dios en bien de humillarse. Porque en la humillación hay exaltación. Pero si tú te altivas, viene el quebrantamiento. ¿Por qué? Porque Dios está con los humildes. Dios no está con los altivos, con los que se rebelan a la palabra del Señor. Vemos que a los que son influenciados por Amalek se enojan por la palabra. Los que están influenciados por el espíritu de Amalek
se enojan por la reprensión. Y si Dios viene confrontando el pecado desde Adán, confrontó el pecado y sigue confrontando hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis sigue confrontando el pecado y seguirá confrontando el pecado y lo seguirá confrontando hasta que venga Él. Dejará de confrontar el pecado, pero mientras estemos en esta tierra, mientras Él nos permite estar en esta tierra, seguirá confrontando tu pecado, seguirá confrontando tu carnalidad, seguirá confrontando tu mentira, seguirá confrontando tus aberraciones, seguirá confrontando tus adulterios, seguirá confrontando tus fornicaciones. Dime tú, y yo te digo a ti, los amalecitas no tienen edificación, porque los carnales dicen: hoy prometo levantarme. Mentira, vuelven a lo mismo. Hoy prometo levantarme. Y siguen en sus mentiras. Mentirosos, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Siguen en sus mentiras, en sus pasiones. Entonces sigue diciendo la palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. Y dice, mire, el joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre la lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó: Amalek, ve aquí. ¿Cómo nosotros llamamos? Ve aquí, mentira. Ve aquí, quiero hablar de mi prójimo, Amalek. Ve, Amalek. Dice que Saúl lo llamó y le preguntó: ¿quién eres? Soy un amalecita. Y dice que salió ¿de dónde? ¿De dónde salió? Del ejército de Israel. Salió. O sea, él estaba monitoreando todo lo que hacía Saúl. ¿Quién te monitorea? El oponente. El oponente sabe lo que tú haces. Porque la palabra dice que el sumo sacerdote Josué tenía las vestiduras viles. Y como él va con la verdad, porque no le creen, porque él es padre de mentira, él va con la verdad. Mira, tu sierva dice que, y tu siervo dice que tú eres de él y es un amalecita, porque está en la influencia de Amalek. ¿Sí vio? ¿Sí vio? Mira, dice que él te alaba. Y mentira, porque cuando va a su casa se transforma, como la mujer de Jorobán, que se transformó, pero al profeta se le había revelado: va a venir la mujer de Jorobán y va a decir disfrazada: dale palabra, porque él iba a consultar por qué el hijo se había enfermado. Ve y dile, ve al profeta, al que me profetizó, ¿por qué está muerto? No, te voy a dar palabra dura. Pero hoy en día no nos gusta que nos confronten el pecado. Ardemos de ira, nos vamos de la iglesia como que es un favor. No se corren las almas, pero tampoco se van a retener a través de la mentira. Pecado es pecado y verdad es verdad. La verdad a mí me hace libre. En otro tiempo viví en mentira y todo fue un fracaso total. Pero Dios me levantó para que dijera la verdad de su palabra. Porque esta verdad me ha hecho libre y con toda autoridad yo lo hablo. El andar en la mentira te trae consecuencias, mujer. En andar poniendo excusas para alabar a Dios te trae consecuencias. Porque Dios conoce todo. ¿A quién le está dando el privilegio? ¿A quién le está dando el primer lugar? ¿A quién le estamos dando
lugar? ¿A Dios o a nuestras esposas? ¿A Dios, a nuestros esposos? ¿A quién le estamos dando el primer lugar? No es que le digo que usted va a abandonar su familia, pero primero tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Oh Israel, Jehová, Dios uno es. Dios no está dividido. ¿Cómo es que vamos a volar? ¿Cómo es que yo digo estoy esperando al Cordero? Si estoy influenciado en Amalek. Y Amalek te mata. Amalek te mata a tus hijos. Amalek te mata, ¿por qué? Porque él viene sutilmente. Él no te viene a decir yo soy Amalek. Pero sabemos que el oponente opera a través de los cuerpos humanos para seducirte, para decirte quédate conmigo, quédate en la casa mientras está el servicio, donde hay una palabra que te va a prosperar, que te va a levantar, que te va a sanar esas heridas que trae. Pero el espíritu de Amalek te dice, ¿para qué te congregas? ¿Para qué tanto servicio? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanta adoración? Porque Amalek se opone a lo de Dios. Amalek se opone a que tú seas un adorador, que le adore en espíritu y en verdad. Él se opone a todo lo de Dios. Un carnal no puede percibir lo del espíritu. Lo carnal, lo espiritual. Yo eso lo tengo así. Decía la hermana, no hay que adorar mecánicamente. No, si aquí se viene a adorar. Aquí no se viene a ver quién anda mejor vestido. Aquí no se viene a ver quién se ha sacado la barba y quién no. Eso que nos importa, venimos con un solo propósito: de adorar y bendecir su nombre. De adorar y bendecir su nombre. ¿Por qué? Porque aquí estamos en un ensayo. Aquí estamos en un ensayo. Aquí estamos en práctica. Porque allá los ángeles no cesan de decir: santo, santo, santo. Porque tanto es la gloria de Jehová, tanto es la gloria que ellos miran, que lo que saben decir: santo, santo, santo al sublime, santo al admirable, santo al consejero, santo al príncipe de paz, santo a Jehová Nisi, santo al Dios de Israel, el que nos sacó. ¿Para qué? Para que no fuéramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque es el que es pecado del que es esclavo del pecado. Esclavo es del pecado. Ya Cristo te sacó de la esclavitud. Ya Cristo te sacó. ¿Por qué volver? ¿Por qué estar en esa situación? Y le fue muy mal a este chismoso Amalecita. Él le parecía que estaba con Saúl. Muy mal les va a ir a los amalecitas. Muy mal les va a ir bíblicamente por la palabra. Pero si se arrepienten, dice: invócame y vivirás. Es que les parece que el oponente les está dando confites. Que dice: por aquí me lo paso. Así llévatela. Así llévatela. Nadie le puede jugar la vuelta a Dios. No hay hombre que ha vivido que sea revelado con la palabra. No hay mujer. Jezabel se reveló a lo profético de Dios. Terminó mal. Jezabel se opuso a lo profético de Dios. Le fue mal. ¿Por qué? Porque palabra se nos da. Depende de usted si la agarro o la tomo. O sea, yo te pongo condiciones, Padre. Yo voy cuando quiero. Yo no aviso. ¿Por qué? Porque soy un amalecita. Yo vengo, si quiero adorar, adoro, porque yo soy un amalecita.
Pero los verdaderos siervos y siervas de Dios le adoramos en espíritu y en verdad. Porque sabemos quién nos ha rescatado. El rey David supo quién lo valoró. El rey David supo quién era Dios en la intimidad. David supo quién era el poderoso de Israel. Por eso él cortó, le botó la cabeza a ese amalecita. ¿Por qué? Porque haber dicho, ese enemigo, Saúl es enemigo de David. No, pero es que un corazón regenerado no busca su venganza. Un corazón regenerado solo busca agradar al maestro. Un corazón regenerado solo busca estar en la intimidad. Un corazón regenerado solo busca el agradar al Señor. Como le agradamos cuando venimos a su presencia, cuando dependemos de Él, cuando decimos, heme aquí, Señor, aquí estoy, dime qué quieres que yo haga. Ese es un verdadero siervo de Dios. Y mira cómo dice la palabra. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que me pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y al principio, volvemos al principio, él agradó al rey Agag, ¿cierto? ¿Ves? ¿Ves? ¿Te perdonó la amalecita? ¿Te perdonó? Hizo, no, voy a agarrarte esto, lo más bonito. Ay, qué bonito esto. Ay. ¿Ves? Volvemos. Que lo agarró y perdonó Saúl, siendo que él quería ser misericordioso. Es que a veces uno quiere ser misericordioso, ¿va? ¿A que sí? Quiere ser misericordioso. Sí, yo amo a Malet. Amo dormir. Amo. Yo te amo, Amalet. Por eso yo te perdono, Amalet. Sí, pero a la vuelta Amalet te estaca, le estaca. Ay, Raba, sí, bajay. Yo siento el poder de Dios en este lugar. Oh, santo es Dios. Padre de misericordia. Padre de amor. ¿Sabes una cosa, amada mujer? La palabra de Dios dice, si quieres escuchar esta palabra, escucha. Dice que la misericordia de Él es continuamente. ¿Qué te digo con esto? Tu tiempo está aún determinado hacia una meta final. Escucha palabra. Dijo Job, mi destino está hacia adelante. Que en cualquier momento abandonarás tu cuerpo. Tu cuerpo volverá al polvo, porque del polvo fuiste hecha. No te creas en tu propia fuerza. No te creas en las riquezas que son temporales. Oh, Rabasí. Oye lo que te digo, mujer. Has puesto tu esperanza en algo temporal. Has jugado demasiado con el pecado. Y sabes una cosa, te viene retribución, porque has tomado a Jehová tu Dios en vano. Donde dice la palabra, no tomarás a Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque la misericordia de Jehová es continuamente. Enseñamos a nuestros hijos a mentir. Enseñamos lo que Saúl engendró
fue muerte en su casa. Lo que Saúl engendró fue simiente de destrucción en el infierno. Hay simientes en el infierno donde familias enteras están allá. El rico se gozaba de sus teneres corporales. Pero dice la palabra del Señor que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no creas a la palabra del Señor. El rico pedía un momento salir, pero Yeshua le dijo: tengo a mis profetas que escuchen a mis profetas. Es tiempo de que invoques presencia de Dios. Tu corazón está seco. Tu corazón está árido. ¿Por qué? Porque no le has dado la entrada a la palabra de Jehová. Y es contigo, mujer. Rabba Sibahai. Te dice el Santo de Israel que no juegues con el pecado. Porque el pecado tarde o temprano te alcanzará. Porque dice la palabra, creerías que el pecado no te alcanzaría. A Saúl le alcanzó tarde o temprano el pecado. A Saúl tarde o temprano estuvo 40 años como rey de Israel. Pero tenía confusión. Dios lo desechó y levantó a uno mejor que él. A uno que estaba detrás de las ovejas, un hombre humilde. Un hombre apasionado por la adoración. Un hombre que iba a la intimidad, tenía problemas, no iba al dinero. Recuerda de cuando Dios te levantó. Que no, cuando no tenías para la leche de tus niñas, clamaba al Dios de Israel. Cuando no tenías un carro, clamabas al Dios de Israel. Cuando no tenías una cuenta bancaria, tú ibas al que resolvía el problema. Ahora te dice: como yo te he bendecido, te has olvidado de la promesa que tú me hiciste. Poderoso es mi Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios nos saca del muladar, nos va limpiando poco a poco. Y llega un tiempo que Él nos bendice, pero nos prueba. Dice la palabra del Señor que Él probó a Ezequías dónde estaba su corazón. Y cuando le pidió, cuando le dijo al profeta Isaías que le dijera que arreglara su casa porque moriría, Él le imploró y le añadió 15 años más de vida, pero no glorificó a Dios, sino que mostró su riqueza. ¿Qué te quiero decir con eso? Te dice el Santo de Israel: recuérdate cuando me clamaba, cuando no tenías para el huevo, cuando no tenías para pagar la renta, cuando no tenías para los biles, clamabas a mi presencia, ibas a mi presencia, ibas a mi presencia, y ahí en la humillación y yo te respondía, pero ahora te estás saciando de los bienes corporales, te estás dañando a ti mismo, porque la vida del hombre no consiste en lo que posee aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que atesorar ahí en el cielo, tenemos que atesorar ahí en el cielo, donde el orín ni la polilla corrompe, porque las riquezas hoy son, mañana no son. Aquí lo que importa es añorar la presencia del Señor, que no falte en nuestra casa, que no falte en nuestros corazones. Oh, Rabas y Bajai, hay poder en el nombre de Cristo. Levántate en esta hora y dile: yo he pecado contra el cielo, yo he pecado.
poderoso es Cristo. Mira cómo dice la palabra. El amalecita, por eso es tan importante el discernimiento. David jamás se vendió. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque así como hizo con Saúl, si lo perdonaba, así va a ser con él. Por eso te digo, Amalek no perdona. Porque Amalek te mata. Amalek te destruye. Al principio Saúl creyó que todos los reinos eran de él. Al principio todo le favorecía para bien. Pero poco a poco vino su caída. Poco a poco se le vino desmembrando su familia. ¿Por qué? Por la decisión que él tomó. Porque depende lo que yo decida hoy. Eso voy a cosechar mañana. Y mire, sigue diciendo la palabra del Señor. Yo entonces me puse sobre él y le maté. Porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, mi Señor. Ya que él ya está fulminado, aquel ya está muerto, y que él no hay esperanza. Ahora voy por ti. Así trabaja el oponente. Así trabaja el oponente. La traje a ti, mi rey. Pero él dijo, el rey, como él sabía que él iba a ser el rey, ya había sido ungido, ¿va? Él me va a agradar. Como dice, mire, pastor, vengo sin identificación porque soy un amalecita. Pongo en mal, hablo de mi prójimo. Claro, aquí no pasa eso, aquí todos somos santos, ¿ok? Eso es allá por Honduras, allá. Entonces mire la palabra del Señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y el mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y oraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Se entristeció. Cuando un hombre y una mujer es de Dios, cae alguien, se entristece, porque es una alma. ¿Cierto o no? Los amalecitas no les importa, ellos le meten la estaca y ya. Ya lo vimos por la palabra. ¿Cierto? Los amalecitas esos vienen y van, y ellos lo andan dando, creyendo ellos que son buenos, pero son malos. ¿Cierto? Pero vemos que David reverenciaba al Señor. No era porque Saúl se lo merecía, pero él reverenciaba la palabra del Señor. No era porque él lo merecía, sino porque él amaba al Señor y sabía que era una alma que había perecido. Porque sabía que sea que el pueblo lo escogió, había sido ungido, porque Dios mandó al profeta a ungir a Saúl. Fracasó su reinado por su terquedad. Si usted fracasa en este camino es por su terquedad, por no acoplarse a las órdenes de la palabra del Señor. La palabra es clara y nos habla. Entonces nos sigue diciendo la palabra del Señor. Mire cómo dice. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Ya me imagino, ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy un extranjero amalecita.
yo soy un hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo tú no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo? Es que lo carnal no puede. Lo carnal solo busca su ambición. Lo carnal solo busca su egoísmo, su ego. El carnal no tiene compasión por las almas. ¿Por qué? Porque ni él mismo se ama, ni se ama su alma. Porque si se amara su alma, se arrepintiera de sus malos caminos, se volviera a los caminos del Señor. Pero no se ama ni su misma alma, porque no puede. La carne no puede prevalecer. Si no está el Espíritu Santo, no puede. ¿Por qué? Porque la carne lo que quiere es lo carnal, y lo espiritual busca lo espiritual. Y vemos que este hombre vino, y mire lo que le pasó, y dice: entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. ¿Qué te quiero decir? Que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Porque si tú lees Proverbios, ahí te habla de cómo habla de la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua te destruye, pero la lengua también edifica, porque es una arma letal que dice que inflama la rueda de la creación del mundo. Esta lengua anda por todos los países, por esas redes sociales, metiéndose en lo que no nos importa. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: no te impongas en lo que no te metas en lo que no te imponga. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos es que pasar más tiempo en la presencia del Señor. Vemos que los profetas del Señor, ellos pasaban en las cuevas encerrados, clamando al Dios de Israel. Pero hoy vemos una generación que ha perdido los valores morales que les está enseñando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por un oído les entra y por otro les sale. Ya no hay respeto a la palabra, ya no hay reverencia a la palabra, ya no hay. Por eso la palabra dice que en aquel día tú me dirás: Señor, Señor, yo en tu nombre profetizaba, en tu nombre echaba fuera demonios. Pero Él nos dirá: oh, no conozco, no las conozco. ¿Quiénes son? Apartados de mí, hacedores de maldad. En otra palabra dice: hacedores malditos, no los conozco, porque en mi nombre hacía, pero tú nunca estuviste en mi secreto. Yo no te conozco. Como las 10 vírgenes insensatas que tenían la palabra, pero no tenían el aceite, y vino el esposo y se la llevó las que tenían aceite. El Señor me mostraba vasijas sucias. ¿Por qué? Porque se están llenando de inmundicia, se están llenando de acto robo, se están llenando de mentiras, de falsedad, que vienen con mentiras a los pastores diciéndole que tienen por qué no congregarse, y son mentiras, porque están influenciados bajo el espíritu de Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek viene con engaño. Ahora es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos y decirle a ese espíritu inmundo: fuera de mi casa, fuera de mi casa. Porque Amalek trae prostitución, Amalek trae aberraciones sexuales, Amalek trae sodomía. ¿Por qué? Porque la carne para nada aprovecha. El vivir en la carne es muerte, pero vivir en el espíritu es vida y paz, es vida y paz. Los que vivimos en el espíritu, andamos en el espíritu, percibimos las cosas del espíritu, pero los carnales no entienden. No entienden, no perciben lo que el Espíritu Santo está hablando. No. ¿Por qué? Porque han amado más las tinieblas. Aman más las tinieblas. Vemos una generación corrompida, una generación que en virtud de ir avanzando va hacia atrás.
una generación perversa. Una generación que demanda señal, pero dijo, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, donde en cierta ocasión se le acercaron los fariseos y le dijeron, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y él les dijo, si fueran de nuestro padre Abraham, harían las cosas que vuestro padre Abraham. Pero ¿por qué queréis matarme? Porque mi palabra no haya cabido en vosotros, porque las obras del diablo, de vuestro padre el diablo, eran las que porque el árbol se identifica por los frutos que está dando. El árbol bueno no puede dar fruto malo, no puede dar fruto podrido, sino fruto digno de arrepentimiento. Por eso la palabra dice, arrepentidos y convertidos. Judas se arrepintió, pero no se convirtió, porque si se hubiera arrepentido, no se hubiera ahorcado. No se hubiera ahorcado. Él solo se arrepintió, pero no se convirtió. Hay muchos arrepentidos, pero no convertidos, porque andan en las obras de su papá, que es solo oponente. Y mire cómo sigue diciendo la palabra en 2 de Samuel 4:10. ¿De quién está hablando? Del mismo Amalecita. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y lo maté en Ciclad, en pago. ¿De qué? ¿Vio? ¿Qué le pasa a los rengones? Los chismosos, alguarenteros, se andan metiendo en cosas que no convienen. ¿Vio? Él pensó que venía con buenas nuevas. No, es que David tenía discernimiento. ¿Cómo vamos a permitir nuevamente, si Dios ya nos sacó ese demoniero? Dios ya nos sacó de Egipto, y volver a Egipto, ¿cómo es posible? Dios nos ayuda, amada iglesia. El que nos ayuda es Dios. Sí, Él nos ayuda, varón de Dios. Muchas veces decimos, no puedo. En tu fuerza tú no puedes. Pero Él dijo, en la debilidad, ahí, óigame, si hubieran hombres y mujeres fuertes, no necesitarían de esta palabra. Somos débiles, pero en la debilidad Él se perfecciona. ¿Qué quiere Él? Corazones dispuestos como David. No permitió que la Amalecita se llegara a él, porque así como hizo con Saúl, así iba a ser con él. Pero él discernió en el espíritu lo que estaba pasando. Amén. Por eso cada día el Señor nos dice que nos acoplemos a la palabra. ¿Qué es lo que está oponiendo en tu vida? Tu marido, tu esposo, qué sé yo, tus hijos, que no te dejan avanzar. ¿Qué es lo que te está oponiendo? ¿Te está consumiendo los ladrillos? Porque si haces muchos ladrillos, el sol te quema. Ya cuando vienes, no buscas de Dios, sino... ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿Cierto? Voy a leer la Biblia. Yeah. Creación. ¿Cierto? Va que sí. Pero si tú vienes y agarras un teléfono, uy, qué chula está la pancha. ¿Cierto o no? Porque están influenciados de Amalek. ¿Te has notado que puedes tomar 2 horas en ese teléfono preguntando cosas que no te edifican?
Y si el otro que está en ese teléfono por allá está influenciado por Amalek, se conectan. Vemos que la amalecita estaba en el campamento de Saúl. Estaba viendo todo lo que él hacía. Vino a David, no le fue nada bien. Le dieron corte chaleco. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué había ahí? Una pasión, una entrega por el Eterno. Cuando la mujer de Dios está entregada a su esposo, que es el Rey de Reyes, no va a poner impedimentos a hacerlo de Dios. No, aquí no me venga con decir con impedimentos. Mentira y mentirosa se hace. Y Dios lo sabe, que es una mentirosa. ¿Cierto? Sí, entonces la palabra del Señor dice que Él dice: tu sangre será sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti. O sea, lo que yo hablo atestigua contra mí. Si yo hablo palabras de edificación a mi alma va a ser edificada. Pero si yo hablo palabras de roncar día con día, roncando y roncando, ¿qué va a haber ahí? Otra vez a la cama. Otra vez. Pero hacer ladrillos, me voy. ¿Por qué? Estamos influenciados por Amalek. No nos importa la palabra del Señor. No nos importa nada de lo que el maestro hizo. Pero somos buenos. Señor, dame otra tienda de ladrillos para seguir construyendo. Señor, por favor, quiero otra tienda de ladrillos. Yo quiero seguir construyendo. Lot dice que no se cansó hasta que las tiendas llegaron a Sodoma. Pero vino el ángel. ¿Por qué? Por la misericordia, porque Dios llamó amigo a su siervo Abraham. Y Abraham le dijo: allá tengo a Lot. Y vinieron los ángeles y le dijeron, los ángeles fueron a dar el mensaje: Lot, escapa por tu vida, porque juego viene para Sodoma. ¿Y qué sacó? Nada sacó. Pero vemos que Dios en su gran misericordia le dio una oportunidad, porque dice que él abrumaba su alma viendo la nefanda conducta. ¿Cuántos hoy en día están viviendo en esa nefanda conducta, siendo ser y más no son, sabiendo que son unos hipócritas, unos mentirosos, porque están influenciados bajo las fuerzas de ese espíritu inmundo que no te deja crecer espiritualmente, que tienes una mentalidad de perro, ¿por qué te digo una mentalidad de perro? Porque mi fe fue educado por una nodriza, el cual él educó en lo de bar, pero vino el rey David, lo mandó a llamar y le dio un lealce y le dijo: tú te sentarás en mi mesa, tú de hoy en día vas a comer en la mesa del rey. Le dio una identidad de reino, le dijo: tú ya no vas a estar en lo de bar, porque fue educado por una nodriza. Mentalidad de perro, ya tienes que dejar esa mentalidad de perro y levantarte. Yo tengo la mente de Cristo, yo puedo levantarle, y yo le digo a ese espíritu inmundo: sal fuera de mi casa, hablar con nuestros esposos y pararnos en brecha y decirle: esposa mía, vamos a interceder, vamos a echar fuera ese espíritu de carnalidad. Si tu hombre está muerto espiritualmente, tu esposa puedes levantarte en fe y decirle: yo le profetizo a mi esposo, yo le profetizo la palabra, como Ezequiel le dio una orden que profetizara sobre esos huesos secos. Y igual al esposo, si la esposa está muerta, si la esposa está que no tiene vida, esos huesos, porque la vida está en el hueso, porque el rey David dijo que a causa del pecado los huesos se le colcomían, y el profeta profetizó sobre esos huesos secos y esos huesos empezaron a revivir. ¿Y por qué le digo yo? Porque la familia es de Dios, el vínculo familiar, el cual Dios quiere en este tiempo que se levante en fe, haciendo vallado. ¿Por qué? Porque
que se arrecia más fuerte. El mundo de las tinieblas se arrecia y Dios lo que quiere es llevarnos, pero con ese espíritu inmundo no vamos a poder, porque las obras de la carne son fuertes y solo a través del sometimiento, porque todo aburrimiento viene a través de la carne. Ya no le sentimos gozo a la palabra. Nos da igual que nos hablen, que no nos hablen. ¿Por qué? Porque ese cascarón está lleno de lana. Ese cascarón está lleno de lana podrida. La palabra no entra. ¿Cómo escaparemos? Dígame usted y yo, ¿cómo yo puedo escapar? Si yo descuido mi viña, ¿cuál es la presencia del Señor? Muchos tenemos descuidado la viña. Nabot prefirió morir, pero no te vendo mi viña. Jamás la presencia del Señor se abandona. Porque si dejamos la presencia del Señor, todo se termina. Pero es tiempo que le revivamos, que le digamos al Señor, hablemos con el Espíritu Santo, clamemos la presencia del Señor, clamemos al Santo de Israel. Digámosle, Señor, lléname, sáciame. ¿Sabe una cosa, amada iglesia? Usted puede tener su buena casa, bendito sea el nombre del Señor. Puede tener todo lo que usted tenga, pero hay algo que su alma no lo compra. Es lo que Dios le da gratuitamente. Puede tener un esposo que jamás con lo que Dios nos da en su presencia. Puede tener los mejores hijos, jamás ese hijo le va a dar lo que el Eterno le da, porque Él es único. Él es único. Él es único. Si estás idolatrada de tu esposo, dile al Señor, ¿cuál es tu idolatría? Porque el Señor está para ayudarnos, para rescatarnos de esa nefanda situación en la que nosotros nos estamos en este tiempo. Amén. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Jamás pueden agradar, porque todo les molesta. Pero los invitan a algo allá que agrade la carne. Ahí sí, presente, primera fila, no se me olvida. Pero sí se nos olvida. Venimos llegando a la mitad de la alabanza. Estás influenciado por Amalek. Sos un irresponsable y un irresponsable. Vienes llegando tapándote que no te digan nada. Estás influenciado, necesitas arrepentirte y convertirte. Aleluya. Irreverente. Y dice, yo amo, Señor, y eres un irreverente, mentiroso y mentiroso. Porque tenemos que ser responsables con lo que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo decía que él cuidaba su ministerio. No tienes ministerio, tal vez tienes ministerio, estar sentada porque tú quieres. Porque el Señor les ha dado dones a los hombres, dice, y talentos a los hombres. Pero lastimosamente hubo un talento que fue enterrado. Y se lo quitaron y se lo dio al que tenía más. Hay dones para los hombres. No te quejes donde estás, porque es por tu condición, por no quererte levantar. Porque Dios te ha mandado a trabajar en su viña. Esta viña no es del pastor José Tito Quintanilla, sino que es del Espíritu Santo. Si tú quieres estar ahí es porque tú quieres. Porque tienes miedo, tienes pereza, qué sé yo. Para otras cosas sos hábil, pero para el Señor te da pena. ¿Por qué? Porque estás influenciado bajo ese espíritu. Amén. Y esto es lo que Dios me ha dado. Póngase de pie. Si Dios ha hablado, arrepiéntase y conviértase en esta noche.